Isabel caminaba por el pasillo de la vieja casa heredada, escuchando cómo el viento se filtraba entre las grietas de la madera. La oscuridad era espesa, y de pronto un grito femenino se cortó bruscamente, helándole la sangre. Isabel dijo: «¿Quién anda ahí?», pero nadie respondió, solo el eco distante de un golpe seco en el desván. La tensión subió cuando la puerta del pasillo se cerró de golpe, haciéndola retroceder. Ella respiraba rápido, consciente de que no estaba sola, y cada sombra parecía observarla. Un murmullo infantil, apenas audible, cruzó la habitación. «Tonto». Isabel susurró: «Esto no puede ser real». Pero su corazón sabía que algo había despertado en aquella casa. El suelo crujió bajo sus pies, como si alguien invisible caminara junto a ella. Mateo llegó al día siguiente, mirando la casa con ceño fruncido. Isabel le contó lo que había escuchado, pero él rió nervioso y dijo: «Seguramente fue el viento». Isabel replicó con voz quebrada: «No era viento, Mateo, era un grito humano». El silencio entre ambos pesaba más que las palabras, y aunque Mateo buscaba una explicación lógica, su mirada inquieta traicionaba la duda. La casa parecía observarlos desde cada esquina, y el aire olía a polvo y secretos. Isabel pensó que no importaba cuánto negara él. Pronto vería lo mismo. Esa noche, Isabel no pudo dormir. El desván parecía latir sobre su cabeza como si alguien caminara allí. A medianoche, escuchó un arrastre pesado y contuvo el aliento. La madera crujió, lenta, como pasos deliberados. Isabel dijo: «Ya basta», y subió las escaleras con una linterna. Cada peldaño respondía con un gemido, y la puerta del desván vibraba débilmente, como si quisiera abrirse por sí sola. El miedo era real, pero también lo era su necesidad de respuestas. Isabel abrió la puerta y el aire frío del desván le golpeó la piel. El olor a humedad era tan fuerte que tosió. Dentro, el polvo formaba una neblina que flotaba con la luz de su linterna. Había muebles viejos cubiertos con sábanas, y en medio del silencio se escuchó un leve sollozo. Isabel susurró: «¿Quién está llorando?». Y el eco devolvió su pregunta como una burla. Su piel se erizó, comprendiendo que aquel lamento no podía venir de alguien vivo. Al regresar al pasillo, Isabel encontró en el suelo un viejo pañuelo bordado con iniciales que no reconocía. El tejido estaba húmedo, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Ella murmuró: «Esto no puede ser posible». El objeto olía a perfume antiguo, y de pronto recordó historias de su abuela sobre alguien encerrado en aquel desván tontos. Su mente luchaba entre creer en lo imposible o aceptar que la casa guardaba un secreto que ahora exigía ser revelado. Isabel se sentó en la mesa del comedor con la mirada perdida en el pañuelo húmedo. Sus recuerdos la llevaron a la muerte de su madre y al vacío que nunca sanó. Ella murmuró: ¿será esto una señal de ella? El silencio era sofocante, roto solo por el tic-tac de un reloj viejo. La casa parecía vibrar con su dolor, como si compartiera su duelo. Cada rincón le recordaba su pérdida, y la hacía sentir vulnerable. Isabel pensó que no podía seguir negando lo que había escuchado, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras aceptaba que lo sobrenatural se había entrelazado con su historia personal. Mateo volvió por la tarde, trayendo consigo una carpeta de documentos para distraerse. Isabel le relató cada detalle, pero él negó con una sonrisa forzada. Mateo dijo: «No puedes dejar que el miedo te controle, Isabel». Ella respondió con voz firme: «Esto no es miedo, es una advertencia». Él fingió seguridad, pero la tensión en sus manos delataba nervios. El viento soplaba contra las ventanas, como si confirmara sus palabras. Aunque buscaba lógica, Mateo empezó a sentirse fuera de lugar en esa casa donde nada era normal. Rosa llegó esa noche con una cesta de comida, intentando dar alivio. Ella abrazó a Isabel y dijo: «No estás sola en esto». Isabel sonrió débilmente, agradecida por su presencia. Por su presencia. Sin embargo, un ruido seco desde el piso superior las interrumpió. Rosa palideció y preguntó: «¿Quién más está aquí?». Isabel susurró:
Nadie. Solo nosotras. El miedo compartido se mezcló con la ternura del momento, mostrando que incluso la inocencia podía ser arrastrada al horror de la casa. El aire se volvió pesado y el reloj de la sala se detuvo de golpe. Isabel dejó caer la linterna cuando vio un marco de fotos caer solo. Mateo recogió la foto y murmuró: «Esto no tiene sentido». Rosa, con voz temblorosa, dijo: «Es como si algo quisiera hablar». Los objetos pequeños vibraron en la mesa, y una cucharilla se deslizó lentamente hacia el borde hasta caer. Isabel gritó: «¡Basta!», pero la sensación de presencia solo se intensificó. La casa respondía con gestos cada vez más claros, como si exigiera atención. Esa madrugada, Isabel permaneció despierta junto a la ventana, recordando la voz de su madre advirtiéndole sobre secretos familiares. Sus manos temblaban al sostener el pañuelo, y el aroma a perfume antiguo volvía cada vez más intenso. Afuera, la luna iluminaba el jardín cubierto de hierba alta. Ella dijo en voz baja: «Si eres tú, dime qué quieres». Un golpe resonó en el desván, seco y directo, como respuesta: «Pumo». Su corazón se estremeció, comprendiendo que el vínculo con el espíritu era más personal de lo que imaginaba. La casa estaba en silencio cuando Isabel escuchó claramente pasos en el desván. No eran crujidos de madera, eran pasos firmes y calculados. Ella murmuró: «No estoy imaginando esto». Mateo intentó sonreír, pero la palidez en su rostro lo traicionaba. Rosa se abrazó a sí misma y preguntó: «¿Quién camina allá arriba?». Nadie respondió, solo un eco seco de madera presionada. Isabel se levantó con determinación, aunque el miedo le helaba los huesos. Sabía que ese sonido no era una ilusión. Era alguien, o algo, que la esperaba en el desván. Esa noche, Isabel entró en su habitación y miró el espejo antiguo heredado de su abuela. El reflejo le devolvió una imagen imposible. Detrás de ella, una mujer lloraba en silencio. Giró con rapidez, pero no había nadie. El corazón le golpeaba con fuerza. Ella dijo: «Déjate ver», su voz firme y temblorosa a la vez. El espejo vibró ligeramente, como si quisiera romperse. La sensación de no estar sola la envolvió y entendió que el espíritu había elegido mostrarse solo a través de ese cristal. Mientras revisaba el pasillo, Isabel vio una sombra deslizarse por la pared, alargada e imposible. No había nadie que pudiera proyectarla. Mateo susurró: «Eso no es posible», y retrocedió. Rosa gritó: «¡La vi!». La figura oscura se movía como si respirara, acercándose lentamente. Isabel levantó la linterna y dijo con voz quebrada: «¿Qué quieres de nosotros?». El aire se volvió gélido, y la sombra pareció extenderse, como si reclamara cada rincón de la casa Pontechau. Isabel pasó horas buscando entre baúles y papeles viejos en la sala de estudio. Entre cartas rotas encontró un nombre repetido: Catalina Pontonpany. Lo leyó en voz alta y el ambiente se volvió más denso. Ella pensó: «Este espíritu tiene identidad». De pronto, la vela parpadeó como si confirmara la revelación. Isabel dijo: «Catalina, ¿qué te hicieron?». La respuesta fue un golpe fuerte en la puerta cerrada. La verdad estaba más cerca, pero también el peligro. Mateo, incrédulo, se quedó paralizado cuando vio cómo un vaso se deslizó solo por la mesa hasta caer. El golpe lo sacudió. Él murmuró: «No puede ser». Isabel lo miró con firmeza y respondió: «¿Ahora lo crees?». Rosa asintió con miedo, agarrando el brazo de Isabel. El escepticismo de Mateo se desmoronaba frente a lo innegable. La casa estaba viva y lo sabía. Aquello que negaba se había vuelto real, y por primera vez comprendió que el horror era verdadero. Andrés apareció en la casa con el rostro endurecido por años de secretos. Contó que había sobrevivido a un incendio en esa misma propiedad cuando era niño. Su voz tembló al decir: «Nunca hablé de lo que vi en el desván». Isabel lo miró sorprendida, y Mateo frunció el ceño con escepticismo. Rosa se llevó la mano a la boca, horrorizada. El silencio de Andrés era una cicatriz que aún sangraba.
Ahora entendían que la conexión con el espíritu no era reciente, sino un eco del pasado. Esa noche, Andrés confesó que el espíritu conocía su nombre. Recordaba escuchar un susurro en la oscuridad que repetía a Andrés entre lágrimas. Isabel sintió un escalofrío y dijo: «Eso significa que sabe quién eres». Mateo replicó con voz insegura: «¿O es un truco de la mente?». Rosa negó con la cabeza y murmuró: «Ninguna mente inventa tanto dolor». La casa parecía vibrar con cada palabra, como si aprobara la confesión. En el desván, Isabel descubrió un pequeño medallón con las iniciales CM. El objeto estaba cubierto de polvo, pero al tocarlo se sintió húmedo. Andrés palideció al verlo y dijo: «Ese medallón no debería existir. Desapareció el día del incendio». Isabel lo sostuvo con manos temblorosas mientras Rosa observaba con pánico. El hallazgo confirmaba que la historia de Catalina estaba ligada a la tragedia de la casa. Un golpe estremecedor sacudió la puerta del desván. Isabel retrocedió, y Rosa gritó. Mateo intentó mantener la calma, pero su rostro estaba desencajado. Andrés dijo: «Ella sabe que estamos hablando de su secreto». Isabel apretó el medallón y murmuró: «Catalina, ¿qué necesitas?». La respuesta fue un sollozo ahogado, intenso, que parecía provenir de todas las paredes. La atmósfera se volvió insoportable. Cuando la tensión llegó a su punto más alto, un hombre mayor apareció en la entrada con paso seguro. Era el padre Esteban, un sacerdote conocido por sus estudios en fenómenos paranormales. Dijo con voz grave: «Catalina no busca venganza al azar, quiere justicia». Isabel sintió alivio al verlo, mientras Rosa se aferraba a su brazo. Mateo preguntó incrédulo: «¿Usted también cree en esto?». El padre respondió con serenidad: «Creo en lo que el dolor no permite olvidar». Padre Esteban revisó el medallón y murmuró: «Sé en Catalina Martínez». Isabel sintió un estremecimiento al escuchar el nombre completo. Andrés se llevó la mano a la cabeza y dijo: «Era mi prima, murió en este lugar». Rosa abrió los ojos aterrada, comprendiendo que el fantasma no era un extraño, sino sangre de la familia. Isabel dijo con voz rota: «Entonces siempre estuvo ligada a nosotros». El silencio posterior se sintió como una acusación. La revelación había transformado el miedo en culpa tanto. Esteban explicó que Catalina fue acusada injustamente de un crimen y encerrada en el desván, donde murió en soledad. Isabel escuchó con lágrimas en los ojos y dijo: «Fue sacrificada por la familia». Andrés golpeó la mesa con rabia: «Nunca me dijeron la verdad». Mateo tragó saliva, incapaz de responder. El espíritu no buscaba simplemente asustarlos, exigía que reconocieran el pecado oculto por generaciones. La injusticia había dado forma a su furia eterna. En un viejo baúl, Isabel encontró cartas que describían la traición. Catalina había sido acusada por celos y mentiras. Una carta de su abuela revelaba que todo fue encubierto. Isabel leyó en voz alta: «Nunca debimos encerrarla». Rosa lloró al escuchar esas palabras, y Andrés cerró los ojos con dolor. Mateo susurró: «Toda esta casa es una tumba». El aire se volvió insoportable, como si cada palabra abriera heridas que el tiempo no logró sanar. Mateo, que siempre negó lo sobrenatural, se quebró al ver que las velas se apagaban solas mientras las cartas flotaban en el aire. Él gritó: «Esto no puede ser». Isabel lo sujetó del brazo y dijo con dureza: «Es la verdad que ocultasteis todos estos años». El miedo ya no era duda, era certeza. El rostro de Mateo se deformó de incredulidad, comprendiendo que el fantasma no era invención, sino el eco de un crimen real que lo alcanzaba también a él. De pronto, la figura de Catalina se mostró con claridad, envuelta en un resplandor frío que hundía. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero sus ojos ardían de furia. Rosa gritó, y Andrés retrocedió con lágrimas. Isabel apenas pudo susurrar: «Catalina». El espíritu extendió una mano y la temperatura descendió bruscamente. Padre Esteban levantó un crucifijo y dijo: «Tu verdad será escuchada». La aparición ya no era un susurro. Era la fuerza completa de una vida rota, exigiendo justicia. Las paredes temblaron como si la casa entera despertara.
Catalina gritó con una voz desgarrada que hizo vibrar los vidrios. Isabel se llevó las manos a los oídos, mientras Rosa cayó de rodillas. Mateo retrocedió buscando la salida, pero la puerta se cerró sola con violencia. Andrés gritó: «No quiere dejarnos ir». Padre Esteban levantó la voz: «Debemos enfrentarla o moriremos aquí». El aire era helado y el suelo se estremecía bajo sus pies. La furia del espíritu alcanzaba su punto máximo. Isabel sintió que la fuerza del espíritu no era solo ira, sino dolor. Entre lágrimas gritó: «Catalina, dime qué quieres de mí». La figura del fantasma la miró directamente y señaló el medallón. «Punto». Andrés comprendió y dijo: «Ella quiere justicia, que confesemos lo que ocurrió». Mateo negó con desesperación: «Eso destruirá a la familia». El ambiente se llenó de voces distorsionadas que repetían el nombre de Catalina una y otra vez, envolviendo a todos en un coro de angustia. Rosa intentó correr hacia la puerta, pero una fuerza invisible la empujó contra la pared. Ella gritó de dolor, y su cuerpo quedó atrapado por sombras que se enredaban en sus brazos. Isabel gritó: «Déjala», pero Catalina no cedía. Padre Esteban avanzó, recitando oraciones con voz firme. Andrés sostuvo a Rosa, intentando liberarla. Mateo se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. La víctima inocente había sido elegida como advertencia, y todos comprendieron que el fantasma exigía un sacrificio. El padre Esteban gritó con fuerza: «Catalina, tu dolor será recordado, pero no puedes destruir a los inocentes». La figura lo miró con ojos ardientes y un grito desgarrador sacudió el aire. De pronto, el crucifijo del sacerdote brilló con un resplandor extraño, pero su cuerpo se tambaleó, débil. Isabel lo sostuvo mientras él murmuró: «Debes continuar sin mí». Andrés gritó: «No te rindas». Pero todos vieron en sus ojos que el sacrificio de Esteban era inevitable para abrir un camino. El clímax estalló con un rugido sobrenatural. Isabel, armada con el medallón y la verdad revelada en las cartas, enfrentó a Catalina. «¿Cuántos somos?», gritó con valentía: «No te ignoraremos más, tu historia será contada». El espíritu avanzó con furia, pero se detuvo al ver el medallón brillar. Andrés sujetó a Mateo, obligándolo a escuchar. «Rosa, aún débil», susurró: «hazlo por ella, Isabel». El choque final no era entre la vida y la muerte, sino entre el silencio y la justicia. El silencio tras el enfrentamiento era tan espeso que parecía llenar los pulmones. Isabel se dejó caer sobre el suelo, jadeando, mientras aún apretaba el medallón contra su pecho. El aire estaba impregnado de polvo y un olor a madera quemada. Rosa se encogió en la esquina, abrazándose las rodillas, sollozando como una niña perdida. Mateo miraba la puerta cerrada, con los ojos vidriosos y el rostro desencajado, incapaz de comprender lo que había presenciado. Andrés, con el semblante endurecido, rompió el silencio diciendo: «Esto no ha acabado, lo sabemos». Padre Esteban cerró los ojos, con el crucifijo aún en la mano, y murmuró con gravedad: «Catalina no se fue, solo se detuvo a observarnos». Isabel se levantó con esfuerzo. Sus piernas temblaban, y caminó hasta la ventana del desván. Afuera, la luna bañaba el jardín descuidado, donde las sombras parecían moverse solas entre la hierba alta. Con voz quebrada dijo: «Pagamos un precio por la verdad, pero ¿qué nos queda ahora?». Rosa, todavía temblando, respondió: «Al menos ella ya no está sola». Mateo, con la mirada clavada en el reflejo del cristal, murmuró: «Algunos fantasmas nunca se marchan, se quedan para recordarnos». Andrés bajó la cabeza, reconociendo que Catalina se había convertido en un vínculo eterno que los perseguiría. El aire frío entraba por la grieta, helando hasta los huesos. El polvo se movía en el aire como si respirara junto a ellos. Andrés rompió el silencio con voz firme pero rota: «Catalina no descansará hasta que el mundo sepa lo que sufrió». Padre Esteban, apoyado en su bastón, replicó: «El silencio fue su condena y nuestra cobardía.
Romperlo es la única forma de liberarla. Isabel, con lágrimas en los ojos, comprendió que sus vidas habían sido selladas por esa responsabilidad. Rosa preguntó en voz baja: ¿y si nadie nos cree? Esteban alzó la vista hacia las vigas oscuras y respondió: ella encontrará la manera de recordarlo. La frase quedó suspendida como una amenaza inevitable. Rosa extendió su mano hacia Isabel y la apretó con fuerza, como si necesitara anclarse en medio de aquel vacío. Con voz entrecortada, dijo: prométeme que nunca permitiremos que olviden su nombre. Isabel, con lágrimas desbordando, asintió, murmurando: lo juro, Rosa. Mateo, incapaz de soportar la escena, giró el rostro y se alejó, pero su sombra revelaba un peso de culpa insoportable. Andrés se acercó y afirmó con dureza: ya no podemos huir, este secreto es nuestra carga. El aire alrededor vibraba como si la casa aprobara ese pacto. La sensación no era de alivio, sino de condena compartida. Cuando parecía que todo había terminado, una voz etérea atravesó las paredes. Era suave, pero helaba la sangre. ¿Me recordarán? Isabel soltó el medallón, que cayó al suelo con un sonido metálico que retumbó como un eco eterno. Rosa gritó aterrada. Mateo retrocedió hasta chocar con la pared, y Andrés cerró los ojos con resignación amarga. Padre Esteban alzó la mirada hacia la oscuridad y pronunció: ella nunca se fue. De pronto, todas las velas se apagaron al mismo tiempo, y el desván se hundió en una penumbra total. Afuera, el viento arrastró un sollozo prolongado que resonó en la noche, dejando claro que la persecución no había concluido, solo esperaba.